Bienvenidos a su canal Cosas Extrañas de la Biblia. Este canal tiene la intención de enseñarnos cosas que la mayoría, incluso de quienes pertenecen a religiones basadas en la Biblia, no conocen. Y que nos hacen pensar si realmente es la forma en que Dios ve las cosas. La intención no es que usted deje de creer en Dios, no es que deje de pertenecer a su religión. Pero si por casualidad le ha pasado, que muchos hoy lo viven, que perteneció a una religión o su familia pertenece a una religión y ha sido discriminado por su forma de pensar, por su forma de ser, por su forma de creer, por su forma de hablar, por lo que sea, hoy vamos a ver, o en estos videos vamos a ver, si eso está de acuerdo con lo que la Biblia, llamada por muchos la palabra de Dios, refleja los valores que hoy defendemos a cabalidad. Damos el primer ejemplo, la violencia de género. No les voy a explicar nuevamente porque ya tenemos un video que lamentablemente no tiene audio, donde se explica que la ley de Moisés sí es parte de la Biblia. De todas formas, ChatGPT, que es la inteligencia artificial a la que vamos a consultar para estas ideas, proporciona textos bíblicos específicos donde se explica lo que nos dice. Así que usted podrá consultar su Biblia o lo podrá hacer por internet en caso de no tener una en físico. Veamos. Por ejemplo, ¿qué pasaba con las mujeres que eran violadas? Pues en el antiguo Israel la violación era circunstancial. Es decir, si usted estaba casada o estaba comprometida para casarse y era forzada en el campo, ojo allí, en el campo, usted se libraba de una muerte, que era la condena para el adulterio, ¿no? Pero si usted era abusada dentro de su casa o dentro de una casa, tenía que pegar gritos, lo que sería lógico para muchos. Pero hoy, por ejemplo, sabemos que algunas mujeres en estas circunstancias tan terribles incluso no pueden ni siquiera hablar. Entonces, ¿qué decía la ley de Moisés, que hoy es parte de la Biblia? Veamos, por favor. Vamos a preguntarle a ChatGPT. ¿Qué dice la ley de Moisés acerca de la violación? Perdonen que no le coloqué signo de interrogación al principio, para los que son un poco temáticos del idioma, pero él lo va a entender. Aquí está. La ley de Moisés se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, establece leyes y regulaciones para la vida y la sociedad del antiguo pueblo hebreo, quien se llama asimismo el pueblo de Dios en ese momento. Con respecto a la violación, la ley de Moisés establece que si un hombre viola a una mujer que no está comprometida, el hombre debe casarse con la mujer y nunca divorciarse de ella, según Deuteronomio 22, 28 al 29. Ojo aquí, no puede divorciarse de ella, y para muchos esa era una garantía de que el hombre no debía violar a una mujer, o no podía violar a una mujer, porque si era violada, pues iba a tener que casarse con ella. Pero eso no es tan así, ya vamos a ver otras cosas. En el caso de una violación dentro de una ciudad donde una mujer grita y pide ayuda, la ley establece que el hombre será apedreado hasta la muerte. Si la violación ocurre en el campo y la mujer no grita, se presume que ella consintió. Esto no es cierto, se presume y no se hace nada al violador. Es importante tener en cuenta que estas leyes reflejan las prácticas y normas sociales de la época en que se escribieron y no son necesariamente aplicables a la sociedad moderna. La violación es un delito grave que la mayoría de las sociedades actuales y está sujeta a penas severas según la ley. Esto es importante, ¿no? Si la mujer era violada en el campo, así gritara, la ley decía que no se le podía considerar culpable porque gritó.
y nadie la pudo oír en el campo porque era a campo abierto y probablemente era difícil que alguien oyera en medio de un campo. Pero si era dentro de una ciudad, cerca de las casas, pues obviamente habría vecinos que pudieran escuchar. Muy bien. Entonces queda claro que si una mujer era violada, podía, era entregada a su violador solo con pena de una multa y ya. Pero era ella quien decidía si se casaba con el violador o no. Vamos a ver. Vamos a preguntarle. A ver qué dice la inteligencia artificial. En la ley de Moisés, en el caso de violación de una mujer no comprometida, se establece que el hombre debe casarse con la mujer y nunca divorciarse de ella. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta ley refleja las prácticas. En aquel tiempo, en la instrucción sagrada, aquí está, en el segundo párrafo. La mujer no tenía la misma libertad y capacidad de decisión que se le concede en la sociedad actual. Por lo tanto, aunque la ley de Moisés establece que el hombre debe casarse con la mujer no necesariamente tenía el derecho a decidir si quería casarse con el hombre que la violó. Ok. ¿Quién lo decidía? Vamos a hacerle esa pregunta. ¿Quién lo decidía? Ah, es así. Ok. Chévere. Ah, miren lo que dice. En la ley de Moisés, y eso está en los textos bíblicos citados al principio, en la ley de Moisés, en el caso de una violación de una mujer no comprometida, la decisión de casarse con el agresor recaía en gran medida en el padre de la mujer. En la cultura antigua, el padre tenía la responsabilidad de proteger a su hija y asegurar su futuro. La decisión de casarse con el hombre que la violó se considera una forma de proteger su honor y su futuro. Es decir, si su padre decidía que, bueno, pero es que él puede ser que sea un buen hombre, que cometió un error, y usted no quería casarse con él, usted tenía que casarse con él. Este es el punto de toda esta pregunta, ¿no? Algunos señalan a otros de manera intolerante por tener un conocimiento de la Biblia, no que fulanito y fulanita viven sin casarse, son fornicadores, inmorales. Otros que no es justificable en esta sociedad donde las personas pueden ser sinceras y pueden tomar decisiones acerca de si quieren permanecer al lado de otros o no, pero un poco nos metemos en la vida de nadie, no debemos estar metiéndonos en la vida de nadie. Alguien te dice, no, que es adúltero, que es esto, que es aquello, que es homosexual, que es travesti, es transexual, es bisexual, cualquiera de estas cosas que los seres humanos empezamos a pelear por ellas. La pregunta es, ¿por qué Dios no protegía a las mujeres de la violación a través, por ejemplo, de matar al hombre que violaba a una virgen? Porque estaba violando a una virgen. Porque si violaba a una mujer casada, se moría. Pero si violaba a una virgen, porque la mujer se consideraba propiedad del esposo. Damos un caso más, ¿no? ¿Qué pasaba con las vírgenes que con no, las vírgenes de las naciones con, con conquistadas por Israel? Israel. Que viernes. Israel. Ay, vírgenes. Pero estoy yo haciendo también.
vírgenes. Ok, vamos a ver. Miren esto. En la Biblia, en el libro de Números, capítulo 31, versículos 17 al 18, se narra que después de una batalla contra los madianitas, los israelitas tomaron cautivas a las mujeres y los niños. Ojo, estos niños no son necesariamente varones, tienen que ser hembras, lo que es la ley de sí. Al respecto, la ley de Moisés establece que las mujeres vírgenes, entre esas mujeres cautivas, podían ser tomadas como esposas por los hombres de Israel después de ciertos rituales y procedimientos establecidos. Lo importante, vamos a suponer, ¿cuáles eran esos rituales? ¿Cuál? Para que ustedes vean cuál es el asunto. Ajá. Los rituales. Los sacerdotes deberían purificar a las mujeres cautivas. Los hombres debían esperar 7 días antes de tomar a las mujeres como esposas. Durante ese tiempo las mujeres debían afeitar su cabeza, cortar las uñas y despojarse de la ropa que llevaba puesta cuando fueron cautivas. Después de los 7 días el hombre de Israel podía tomar a las mujeres cautivas como esposas y vivir con ellas. En pocas palabras, también podían ser forzados. Y esto es importante. ¿Qué mujer, en su sano juicio, iba a querer acostarse con los hombres que habían asesinado a su familia? ¿Será que eso tenía sentido? Habría que preguntarse. Habría que preguntar. Cabe destacar una cosa. Yo no estoy defendiendo a las naciones a las que los israelitas conquistaron, como los cananeos, ¿cierto? Que son los que vivían en Palestina al momento en que Israel sale de Egipto y conquista Palestina. Porque al parecer estas religiones, estos países, tenían religiones que hacían que las mujeres tuvieran que prostituirse antes de conseguir marido. Así que si uno ve las normas, uno dice, ¿cuál es peor? Los dos. Porque unos los obligaba a prostituirse, pero las otras, podía ser que el hombre quisiera casarse, puede ser que sí, pero existía la posibilidad de que también la violase y no pasaba mayor cosa si era una virgen. Vuelvo, insisto. Una última pregunta. ¿Será que no había ejemplos de violación? Vamos a ver. Pero es que, ¿acaso no había un ejemplo de violación antes de la ley? Por ejemplo, el de Dina, la hija de Jacob. Sí, en la Biblia se cuenta la historia de Dina, la hija de Jacob, que fue violada por Siqué, un hombre de la ciudad de Siqué. Hay un doble nombre igual, ¿no? Génesis 34. En este caso no se establece, porque menciono, usted puede seguir leyendo aquí, ¿no? ¿Por qué menciono el caso de Dina? Porque no es que no se supiera que pudiera haber violaciones. Sin embargo, a pesar de que ya existía el antecedente de la violación de Dina, no se creó una ley en contra de esa situación. Porque se supone que Jacob es el padre de la nación de Israel. De hecho, a Jacob se le cambió el nombre de Jacob por Israel. Así que estos acontecimientos que relata la Biblia en cuanto a la ley de Moisés ocurrieron unos cientos años después
de la muerte incluso de Jacob. Entonces, y se supone que si Moisés, eso lo puede ver en el primer video, ve, Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, que es donde se cuenta la historia de Jacob, según el capítulo 34 de Génesis, y después escribe la ley. Entonces, ¿por qué razón no hay una ley en contra de la violación de una virgen? Porque la violación, vuelvo, insisto, era circunstancial. Tenías que estar casada para poder considerarse una violación, porque eras propiedad de tu esposo. Más aún, la única forma de que se te defendiera era que tenías que gritar, tenías que estar en la ciudad, porque si estabas en el campo y eras violado, era la única forma que te libraras de esa situación, estando en el campo, ¿cómo se llama? Y ser violada en el campo. Si eras violada en tu casa, no pudiste gritar porque te taparon la boca, entonces dicen que consentiste. Se presume eso y eres culpable y vas a muerte. Son cosas en las que hay que meditar. En una próxima entrega hablaremos de otras cosas, por ejemplo, creencias religiosas extrañas de las personas que afirman amar a Dios a través de la Biblia. ¿Será que las cosas de las religiones cristianas, de la cristiandad, se parecen al modelo que está en la Biblia? Vamos a ver esas cosas y qué es lo que creen las personas y qué es lo que dice la Biblia. Bueno, esta fue la segunda entrega. Me alegró poder conversar con ustedes a través de este video y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.